Daniel estaba orando por una petición. Daniel estaba ayunando por una petición. Daniel estaba en silicio por una petición. Y el príncipe de Persia se apareció. Y el príncipe de Persia se apareció. Jehová le reveló lo que estaba aconteciendo. Jehová le reveló lo que estaba aconteciendo. Que el príncipe de Persia tenía la petición. Que el príncipe de Persia tenía la petición. Cuando descendieron los ángeles, se armó el pleito y el ángel le confirmó que estaba preso. Cuando descendieron los ángeles, se armó el pleito y el ángel le confirmó que estaba preso. Fue que se armó un pleito en el mundo espiritual. Fue que se armó un pleito en el mundo espiritual. Fue que se armó un pleito en el mundo espiritual. Fue que se armó un pleito en el mundo espiritual. 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 Jehová le reveló lo que estaba aconteciendo. Jehová le reveló que el príncipe de Persia tenía la petición. Que el príncipe de Persia tenía la petición. Cuando descendieron los ángeles, se armó el pleito y el ángel le confirmó que estaba preso. Cuando descendieron los ángeles, se armó el pleito y el ángel le confirmó que estaba preso. Fue que se armó un pleito en el mundo espiritual. Fue que se armó un pleito en el mundo espiritual con el príncipe de Persia. Se armó un pleito con el príncipe de Persia. Se armó un pleito con el príncipe de Persia. Se armó un pleito con el príncipe de Persia. Se armó un pleito con el príncipe de Persia. Se armó un pleito con el príncipe de Persia. Se armó un pleito con el príncipe de Persia. Se armó un pleito en el mundo espiritual. 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 Con el príncipe de Persia se armó un pleito. Con el príncipe de Persia se armó un pleito en el mundo espiritual. En el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Cuando descendían los ángeles, se armó el pleito. Cuando descendían los ángeles. Cuando descendían los ángeles, se armó el pleito en el mundo espiritual. 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 Cuando descendieron los ángeles, se armó el pleito y el ángel le confirmó que estaba preso. Y el ángel le confirmó que estaba preso. Fue que se armó un pleito en el mundo espiritual. Fue que se armó un pleito. Fue que se armó un pleito en el mundo espiritual. Fue que se armó un pleito. Fue que se armó un pleito en el mundo espiritual. Fue que se armó un pleito. Fue que se armó un pleito. Fue que se armó un pleito en el mundo espiritual. Fue que se armó un pleito en el mundo espiritual. Fue que se armó un pleito. Fue que se armó un pleito en el mundo espiritual. Fue que se armó un pleito. Fue que se armó un pleito en el mundo espiritual. Fue que se armó un pleito. Fue que se armó un pleito en el mundo espiritual. 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 Con el príncipe de Persia. Con el príncipe de Persia. Se armó un pleito con el príncipe de Persia. Con el príncipe de Persia. En el mundo espiritual. En el mundo espiritual. En el mundo espiritual. En el mundo espiritual.
con el príncipe de Persia, 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 en el mundo espiritual, 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 con el príncipe de Persia, dando un pleito con el príncipe de Persia, en el mundo espiritual, en el mundo espiritual, en el mundo espiritual, en el mundo espiritual, en el mundo espiritual. Cuando descendían los ángeles, se armó el pleito. Cuando descendían los ángeles, cuando descendían los ángeles, cuando descendían los ángeles, en el mundo espiritual, con el príncipe de Persia, con el príncipe de Persia, con el príncipe de Persia, en el mundo espiritual, en el mundo espiritual, en el mundo espiritual, con el príncipe de Persia, salvo un pleito con el príncipe de Persia, en el mundo espiritual, en el mundo espiritual, en el mundo espiritual, con el príncipe de Persia, con el príncipe de Persia, salvo un pleito con el príncipe de Persia, con el príncipe de Persia, en el mundo espiritual, salvo un pleito en el mundo espiritual, salvo un pleito en el mundo espiritual, salvo un pleito en el mundo espiritual, con el príncipe de Persia, con el príncipe de Persia, salvo un pleito en el mundo espiritual, salvo un pleito en el mundo espiritual, salvo un pleito cuando descendían los ángeles, cuando descendían los ángeles, en el mundo espiritual, 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 salvo el pleito, salvo un pleito. Salvo un pleito con el príncipe de Persia, con el príncipe de Persia, con el príncipe de Persia, salvo un pleito en el mundo espiritual, 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 en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, en el mundo espiritual, en el mundo espiritual, en el mundo espiritual, con el príncipe de Persia, con el príncipe de Persia, salvo un pleito con el príncipe de Persia, con el príncipe de Persia, con el príncipe de Persia, salvo un pleito. Gloria al nombre del Señor.